Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta charla en la cual haremos una revisión de tema sobre la úlcera péptica por drogas. Mi nombre es Andrés Felipe Mora, soy estudiante de medicina de la Universidad de Cartagena. Bueno, este es el contenido de nuestra revisión de tema. Inicialmente haremos una introducción, hablaremos sobre qué es la úlcera péptica y un poco de su epidemiología a nivel mundial y a nivel local en nuestro país. Luego seguiremos con su etiología, después con la úlcera péptica por AINE, que es donde va más centrada nuestra revisión de temas, las características que tienen los pacientes con úlcera péptica, su fisiopatología, los factores de riesgo, cómo prevenir la úlcera péptica, los signos y síntomas, cómo hacer un buen diagnóstico y tratamiento. Por último, concluimos con algunos consejos no para llevar a la casa, sino al consultorio y aplicar con nuestros pacientes. La bibliografía, donde recomendaremos un artículo para complementar este tema. Iniciemos definiendo qué es una úlcera péptica. Bueno, como tal, la úlcera péptica o propiamente dicho enfermedad ulcerosa péptica es una lesión en forma de herida más o menos profunda en la capa más superficial del tubo digestivo, es decir, en lo que se llama mucosa. Cuando esta lesión se localiza en el estómago, se le llama úlcera gástrica, y cuando se localiza en la primera porción del intestino, es decir, en el duodeno, se le llama úlcera duodenal. Es una enfermedad que es bastante frecuente. De hecho, del 5 al 10% de todas las personas en algún momento de su vida la padecen. La relación entre la úlcera duodenal y la úlcera gástrica varía de 1 a 4, aunque esto va a depender de la región o país en la cual nos encontremos. La ubicación anatómica, más del 90% de las úlceras duodenales se localizan en la primera porción del duodeno, mientras que por su parte las úlceras gástricas se concentran con mayor frecuencia en la curvatura menor, cerca a la incisura angular del estómago. Esto fue un estudio realizado en el Hospital Universitario San José de Popayán, en el cual podemos constatar que en Colombia la mayor incidencia y prevalencia la tiene la úlcera gástrica por encima de la úlcera duodenal. Con respecto a su etiología, la úlcera péptica tiene distintas etiologías. La más común es por Helicobacter pylori. En nuestra revisión de temas nos vamos a centrar en la úlcera relacionada con drogas y medicamentos. ¿Quién lleva el mando aquí? ¿Quién tiene mayor trascendencia dentro de todo? Los AINES, porque son bastante usados a diario y en la vida cotidiana por las personas. Pero también hay que tener en cuenta los anticoagulantes, los antiagregantes plaquetarios, los corticoides y algunas drogas como las anfetaminas. Miremos la relación que hay entre la úlcera péptica por AINE. Si vemos el primer círculo, vamos a notar las causas de úlcera duodenal. La mayor es la infección por Helicobacter pylori, seguido de la toma de AINES. Por su parte, la última gástrica sigue el mismo patrón, pero aquí los AINES toman mayor relevancia ya que ocupan un mayor número, es decir, causan una mayor cantidad de lesiones ulcerosas. Característica de los pacientes con úlcera péptica. Este es un estudio publicado en la Revista Colombiana de Gastroenterología en el año 2009, en el cual se analizaron 104 pacientes con úlcera duodenal. De ellos, el 76 pacientes fueron a causa del Helicobacter pylori. 31 de esos pacientes tenían uso de AINE y eran positivos para el Helicobacter pylori, y 13 de ellos tenían uso de AINES únicamente. Lo que parece interesante aquí es que la edad promedio en todos los pacientes fueron mayores de 55 años, lo que supone que esto es un factor de riesgo importante para padecer úlcera péptica. Fisiopatología. Bien, nos preguntaremos cómo los AINES nos causan una úlcera péptica. Lo hacen a través de dos mecanismos, por un efecto sistémico o por un efecto local.
El efecto local propiamente dicho es porque los AINES son ácido débiles, o sea, tienen la capacidad de dañar la mucosa gástrica por sí solos. El efecto sistémico, que es el más importante, tenemos que conocer dónde actúan los AINES. Ellos actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa tiene dos isoformas, la COX-1 constitutiva relacionada con la gastroprotección, la protección del intestino delgado, del riñón, de las plaquetas, de la regulación homeostática celular, y la COX-2, que se encuentra relacionada más con los procesos inflamatorios, con el dolor, con la fiebre propiamente dicha. Recordemos que la ciclooxigenasa, a partir del ácido araquidónico, produce prostaglandina. Entonces, los AINES casi siempre son no selectivos, inhiben tanto COX-2 como COX-1, lo cual hacen que no se produzca prostaglandina y se genera un efecto y se inhiba el efecto gastroprotector, lo cual nos predispone a que el ácido dañe la mucosa gástrica, produciéndonos una úlcera péptica. ¿Qué factores de riesgo me predisponen a tener una úlcera péptica si estoy usando AINES? En primer lugar, y la más importante, es historia previa de enfermedad ulcerosa complicada, es decir, una hemorragia, una perforación. Es un factor bastante importante. Como lo vimos en el estudio que vimos inicialmente, ser mayor de 60 años es un factor de riesgo bastante frecuente y estar infectado por H. pylori. Pero también es importante tener en cuenta la utilización concomitante de anticoagulantes. Estos por sí mismos no son ulcerogénicos, pero complican la situación al estar en concominancia con los AINES. Utilizar en concomitante ya sea AINES y antiagregantes plaquetarios, historia previa de enfermedad ulcerosa no complicada, utilizar AINES a alta dosis, enfermedad concomitante grave, utilización concomitante ya sea de corticoides a alta dosis, aunque estos y aisladamente no sean ulcerosos propiamente, pero en combinación de los AINES sí potencian esta acción. Importante tener en cuenta a la hora de hacer una buena prevención. Primero, revisar qué indicaciones tienen los AINES. Segundo, evitar el empleo de AINE en aquellas situaciones en las que puedan ser sustituidos por otros fármacos que sean menos tóxicos. En tercer lugar, siempre seleccionar AINES menos tóxicos. Emplear la dosis mínima eficaz siempre, utilizar los AINES el mayor periodo de tiempo posible y evitar la asociación de AINES anticoagulantes, ASA, antiagregantes plaquetarios y corticoides a dosis elevadas. Pero ¿cómo hacemos con esos pacientes que tienen un alto riesgo gastrointestinal, pero a la vez necesitan el uso de AINES porque tienen riesgo cardiovascular? Pues bien, si estamos bajo un paciente que tiene bajo riesgo cardiovascular y también un bajo riesgo digestivo, es decir, no tiene antecedentes de enfermedad ulceropéptica, son menores de 55 años, siempre se recomienda utilizar el AINE en la dosis efectiva mínima. Pero si ese mismo paciente con bajo riesgo cardiovascular tiene un riesgo digestivo moderado, por ejemplo, es mayor de 55 años, se recomienda usar un AINE más un gastroprotector, como lo es un IVP, o propiamente utilizar Celecoxib únicamente, ya que este es un AINE selectivo. En caso de que este paciente tenga un riesgo digestivo alto, se recomienda utilizar Celecoxib más un IVP. En caso de que nuestro paciente propiamente tenga un alto riesgo cardiovascular, pero además tenga un bajo riesgo digestivo, se recomienda usar naproxeno o Celecoxib y además agregar un IVP. Este caso se repite en caso de que nuestro paciente tenga un riesgo moderado, un riesgo digestivo moderado. En caso de que nuestro paciente tiene un alto riesgo digestivo, por ejemplo, tuvo una enfermedad ulceropéptica anteriormente, es una persona mayor de 55 años, pero además tiene, por ejemplo, fibrilación auricular, es decir, un alto riesgo cardiovascular, se recomienda utilizar Celecoxib más un IVP si los analgésicos más simples fracasan anteriormente. Bien, ¿qué signos y síntomas vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a dividirlos en dos. Pacientes que tienen úlceras sin complicaciones y los pacientes que tienen úlceras complicadas.
En los pacientes que tienen úlceras complicaciones, usualmente el 40% de estos pacientes no tienen síntomas. Y los que tienen síntomas como dolor epigástrico, el cual puede irradiarse ya sea a la espalda, al tórax, también van a tener, este dolor puede ser nocturno, se puede acompañar de náuseas, de vómito, y esto se puede comparar mucho, el paciente lo puede remitir, lo puede asimilar como con reflujo gastroesofágico. ¿Qué encontramos en esos pacientes que tienen úlceras complicadas? Dolor abdominal intenso, pueden tener shock, hay rigidez abdominal, hemorragias, cambios hemodinámicos, anemia no explicada, historial. Estos pacientes usualmente tienen historia previa de síntomas de úlcera, hasta un 80%, y tienen obstrucción de la salida gástrica, saciedad, incapacidad para ingerir alimentos, eructos, tienen a tener náuseas, vómitos y además pérdida de peso no explicada. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Un paciente que, por ejemplo, nos viene con pérdida de peso no explicada, anemia, hematemesis, emesis, es un paciente al cual el estudio gold estándar para el diagnóstico de la úlcera péptica es la esófago gastroduodenoscopia. Pero en la anamnesis debemos investigar al paciente, por ejemplo, como historial de ingestión de fármacos, ya sea de AINE, de anfetaminas, de corticoides altas dosis, de anticoagulantes, y también vamos a investigar disminución en la agregación plaquetaria, entre otras cosas. Estamos terminando. ¿Cuál es el tratamiento para la úlcera péptica por Aguinness? Inicialmente, y lo más idóneo sería suspender el aire, pero como ya hemos visto, hay pacientes con un alto riesgo cardiovascular en el cual no podemos suspender el aire. En estos casos lo que tenemos que agregar es un IVP a mayor dosis. También se debe agregar IVP para ayudar a la cicatrización de esta úlcera. Si es una úlcera duodenal, se recomienda agregar el IVP por 8 semanas. Si es una úlcera gástrica, se recomienda por 12 semanas. Además, en caso de que haya H. pylori positivo, hay que erradicar la infección. Y por último, volver a repetir y a recordar, si no se puede suspender el AINE, mantener el IVP a una mayor dosis. Ya para concluir, para llevar al consultorio y no a la casa y aplicar con nuestros pacientes, recordemos que los fármacos anticoagulantes por sí mismos no son ulcerogénicos, pero su asociación, ya sea a AINES, a ASA, aumentan el riesgo de sangrado gastrointestinal, ya que estos exacerban las lesiones provocadas por estos medicamentos. La elección de un AINE va a depender de cada paciente. En general, el ibuprofeno es el preferido debido a que favorece los perfiles tanto gastrointestinal como los perfiles nefrotóxicos. Y por último, recordemos que los pacientes con riesgo ulceroso moderados, que tengan uno o dos factores de riesgo, estos pacientes deben recibir tratamiento combinado con un agente antiulceroso, un IVP y por supuestamente un AINE. Por último, esta fue la bibliografía que usamos, la tenemos en pantalla. Recomendamos para complementar este tema la lectura de este artículo en el cual vamos a saber cuál es el antiinflamatorio esteroideo más seguro en cada uno de los sistemas a utilizar, las recomendaciones de cada uno, etcétera. Y bueno, me despido dándole muchas gracias por haber prestado la debida atención a dicha conferencia.